Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Canal 28? Les doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en este primer diálogo con los candidatos a senadores de la República por los diferentes partidos políticos. El día de hoy nos acompaña el señor Víctor Quintana, quien es el candidato del Movimiento Progresista, PRD y Partido del Trabajo. Víctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Canal 28, del cual soy colaborador ordinario y ahora con permiso, sin goce de sueldo, estoy participando. Muchas gracias, Víctor Quintana. Y la maestra, Susana Muriel, maestra, debió haberla presentado primero, le ofrezco mil disculpas, pero bueno, ya está aquí con nosotros la candidato por el partido Nueva Alianza, por el PANAL, la maestra Susana Muriel, a quien saludo con mucho gusto. Muchísimas gracias, un saludo al Canal 28 y sobre todo tener la oportunidad de compartir con Víctor Quintana esta posibilidad de diálogo, de propuestas, pues lo agradezco mucho, y a la gente que nos va a ver y nos va a escuchar, sobre todo a ellos dirigirnos. Muy buenas tardes. Bueno, gracias, maestra, y déjenme comentarles, bueno, que en este primer diálogo con los candidatos a senadores, invitamos también a los representantes del Partido Revolucionario Institucional e invitamos a todos a quienes quieren representarnos en el Senado de la República. En esta primera ocasión no pudieron estar con nosotros, pero la puerta está abierta en este ejercicio democrático con rumbo a las elecciones del 1 de julio que organiza el canal 28. También invitamos al representante del Partido de Acción Nacional. Lamentablemente el PRI y el PAN en esta ocasión no pudieron estar con nosotros, pero nos acompaña, como ya lo comenté, Víctor Quintana y la maestra Susana Muriel, a quien les agradezco mucho que estén aquí en este primer diálogo con los candidatos a senadores. Y el tema que vamos a tocar en esta primera ocasión, en este primer diálogo, es el tema de seguridad pública. Y bueno, pues en la parte general, yo quisiera preguntarle a la maestra Susana Muriel, representante o candidato por el Partido Nueva Alianza, por el PANAL, su diagnóstico, maestra, como primer término, como primer cuestionamiento, el diagnóstico de su campaña hasta el momento. Sí, bueno, pues tenemos 37 días ya en campaña, hoy que es 7 de mayo, y la evaluación que tenemos es positiva. Si bien es cierto, el Partido Nueva Alianza es el partido más joven de la historia del siglo XXI, nosotros obtuvimos nuestro registro en el 2006, hemos tenido la oportunidad ahora en el 2012, a partir de la presencia de Gabriel Cuadri, que es cuando se dio el inicio de las campañas de los candidatos a diputados y a senadores, iniciar un recorrido por el estado con mi compañero Alberto Carrillo y Susana Muriel, porque nosotros no estamos haciendo diferencia entre la primera y la segunda fórmula, y el ciudadano, la ciudadana, las mujeres, los hombres están escuchando la propuesta, y creo que eso como instituto político nosotros lo valoramos mucho, porque existe en la sociedad bastante decepción de algún ejercicio que han venido realizando los otros institutos políticos, y el poder llegar a una casa, que le abran a uno la puerta con este clima de inseguridad, el acercarse a un auto y que le reciban a uno un saludo, una propuesta a través de los medios de comunicación, no haber estado recibiendo ningún ataque al partido ni a la persona, creo que esto se valora en mucho. Hemos estado recientemente 3 días en Ciudad Juárez, miércoles, jueves y viernes. Tuvimos la oportunidad de acompañar a nuestros 4 compañeros candidatos a diputados, a Marta Chávez por el Distrito 1, a Manuel Chacón por el Distrito 2, en el Distrito 3 a Otón Palma y en el Distrito 4 a Antonieta Mendoza. Y bueno, Ciudad Juárez constituye pues un reto para cualquier instituto político, y pudimos trabajar de cerca con la ciudadanía. Hemos estado en Delicias, hemos estado también ya en la Sierra, en Huachochi. Tuvimos la oportunidad de estar en una comunidad muy emblemática de aquella lugares, como es Norogachi. Uno de nuestros compañeros candidatos a Diputación, Raúl Rascón, recibió el bastón de mando de esa
comunidad. Y bueno, hemos estado aquí en Chihuahua también desarrollando nuestra actividad. Entonces hacemos una buena valoración. Consideramos que la ley, la reforma electoral que se aprobó, no ha favorecido mucho, sobre todo a nosotros, a los compañeros de Nueva Alianza, porque a veces los espacios son limitados, así es que agradecemos mucho al Canal 28 esta oportunidad porque podemos llegar a más gente. Los 90 días son insuficientes, sabemos que a veces agotamos a la ciudadanía en otros tiempos, pero ahora que lo estamos viviendo de cerca, 90 días son pocos para hacer llegar el mensaje. Entonces aprovechar esta oportunidad para decirles que más allá de las historias políticas, de todo lo que se esté trabajando por tierra, por las redes sociales, revisen las propuestas de Nueva Alianza, revisen las trayectorias de Susana Muriel y Alberto Carrillo, y el 1 de julio, en base a todo ese razonamiento que hagan, puedan emitir un voto más allá de cualquier otra situación. Gracias, maestra Susana Muriel. Víctor Quintana, representante del Partido La Revolución Democrática, Movimiento Progresista y Partido del Trabajo. Hasta el momento, ¿cuál es el diagnóstico de su campaña? Bueno, en primer lugar, yo también estoy contento de compartir aquí ahora este estrado con mi antigua compañera en la Cámara, en el Congreso del Estado, Susi Muriel. Juntos creo que trabajamos varias cuestiones importantes y me da gusto. Me acompaña también mi compañera de fórmula, la maestra Patricia Borunda. Pati Borunda es una mujer valerosa. En su tiempo, cuando fue diputada local por el PRI, desafió a quien era gobernador del estado en ese momento, con toda independencia, sacando la casta por los intereses de las mujeres en este estado, e incluso dejó el partido. Por eso está aquí con nosotros. ¿Cuál es el diagnóstico de la campaña? Bueno, a nosotros nos resulta un poco difícil porque, como señala la maestra, la ley electoral nueva está muy complicada. No van a aparecer las coaliciones en las boletas. La coalición que nos apoya a nosotros es el Movimiento Progresista, pero el Movimiento Progresista no va a aparecer en las boletas. Nuestros nombres van a aparecer bajo los 3 partidos que nos apoyan: el PRD, el Movimiento Ciudadano, que antes se llamaba Convergencia para más complicar las cosas, y el PT. Entonces, esos 3 partidos nos apoyan. ¿Cómo hemos visto la campaña? Nosotros hemos realizado una campaña que le llamamos un recorrido de escucha y de esperanza. ¿Por qué? Porque lo que hemos notado que predomina en la gente es la falta de esperanza. La gente está desanimada, está harta por la violencia, por la crisis económica, bueno, incluso por la crisis climática que estamos viviendo. Es difícil, es duro hacer una campaña en medio de la sequía, El polvo, el sudor, el sol están bastante bravos. Sin embargo, estamos con muchas ganas, estamos trabajando con muchas ganas. La gente nos habla luego en los medios que las encuestas para acá, que las encuestas para allá, y nosotros estamos, mira, como los jugadores que disfrutan un partido de fútbol. Nosotros no miramos al marcador, nosotros miramos al juego que nosotros sabemos hacer, que es un juego a ras de pasto, un juego a ras de tierra, visitando a la gente, platicando con ella, visitando grupos específicos también de la sociedad que nos han invitado, y hemos estado mucho tiempo en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque Ciudad Juárez, como dijo Javier Sicilia en su momento, es el epicentro del dolor, es el epicentro de la devastación en que está el país, y pues cada semana estamos en Juárez, en Chihuahua también, hemos estado ya en bastantes municipios del estado, en Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes, Jiménez, los municipios del Valle de Juárez, en Bocoina. Entonces estamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo en la campaña, y además porque pues nosotros tenemos mucha confianza en quien encabeza la campaña a nivel nacional, que es Andrés Manuel López Obrador, candidato a presidencia de la República. Si los teleauditores me ven un poco diferente ahora, pues es que las campañas lo van bronceando a uno, no crean, hace mucho tiempo que no vamos a la playa,
Y la única protección que traemos, eso sí lo decimos muy claro, son unos tubitos de bloqueador solar. Bien. Gracias, Víctor Quintana. Maestra Susana Muriel del Partido Nuevo, de Nueva Alianza, representante o candidato del Partido Nueva Alianza. Como candidato, en sus recorridos por Chihuahua, ¿qué le ha demandado a la ciudadanía? Sí, bueno, en primer lugar, pues nosotros también hemos establecido una estrategia de escucha, porque creo que de eso está muy necesitada la sociedad. No que uno llegue inmediatamente y aborde a un ciudadano y decir, mira, esta es mi propuesta. Creo que hoy los ciudadanos y desde hace un buen tiempo hemos desestimado la inteligencia que ellos tienen y sobre todo lo que viven diario en sus hogares. Y uno de los detalles más importantes en esta posibilidad de interacción de la candidata o el candidato con ellos es escucharlos. Uno de los detalles que les preocupa mucho a los ciudadanos, las ciudadanas de Chihuahua, pues es el problema del empleo. Las situaciones ahorita hacen que visitamos algunas colonias de Infonavit donde hay matrimonios muy jóvenes y no encuentran una posibilidad de desarrollo real, están cayendo en el empleo informal, vendiendo cosas en sus casas, y algo que les preocupa mucho es el futuro de sus hijos y de sus hijas. Como la mayoría sabe que nosotros somos maestros, somos maestras, también uno de los temas muy importantes es cuál es el futuro de la educación. Dicen, yo tengo para darle a mi niño que vaya a preescolar y vaya a primaria, pero ¿qué va a pasar en secundaria? ¿Qué va a pasar ya cuando vaya a bachilleres? O yo quiero que mi hijo sí estudie una carrera, pero ¿cómo le hago si no tengo un dinero que venga a resolver esta situación? Y bueno, ayer que Gabriel Cuadri estuvo en el debate, hubo planteamientos muy serios de su parte, de nuestro candidato, y creo que uno de los temas medulares, independientemente que hoy es el de seguridad pública, debemos de tener propuesta muy clara para el empleo y para la educación, porque cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos? Tal vez muchos analistas ya lo conocen, pero ¿por qué ha habido tanta descomposición del tejido social y por qué los ciudadanos hoy se quejan tanto de este tipo de problemas? Pues son detalles que venimos lamentablemente arrastrando, yo creo que desde los 60s, y en ese momento no fuimos capaces de realizar políticas públicas que nos brindaran mejor empleo, una atención al adulto mayor, porque México es ahorita de jóvenes, pero empieza a ser un país también de gente mayor, y los adultos mayores se sienten desperdiciada su vida, toda esa experiencia acumulada, pues hoy están en su casa muy, muy solos. Otra situación que hemos encontrado son a los niños en situación de calle, que no hay un programa específico para atenderlos, y las mujeres están demandando de manera muy especial el hecho de que, si bien es cierto ya nos incorporamos a la vida productiva, no dejamos de ser madres y de ser esposas. Entonces no tenemos un espacio, y ellos así lo demandan ellas, una guardería donde poder dejar a su hijo, más allá de una casa de cuidado diario. Creo que las guarderías son quienes vendrían a resolver, porque es un problema donde también se trabaja lo educativo, el aprendizaje, el desarrollo afectivo. La gente ahorita no está pidiendo muchas carreteras, ni está pidiendo mucho desarrollo de comunicaciones. Quiere que los políticos, las políticas hoy, pongamos el dedo en lo que más les duele, que es en sus hijos, en la salud, en la vivienda y en el empleo. Muchas gracias, maestra Susana Muriel. Víctor Quintana, ¿cuál es lo que le han demandado a Víctor Quintana la ciudadanía en su recorrido? Mira, la gente demanda seguridad, pero como la entendemos, una seguridad de las personas, de las familias, no solamente la seguridad pública. La gente demanda seguridad en el empleo. Hay mucha incertidumbre en el empleo por parte de la gente,
Incluso personas que trabajan en oficinas de gobierno dicen, nos están haciendo firmar contratos temporales, estamos inseguros. Muchas empleadas de maquiladora en Ciudad Juárez y en Chihuahua trabajan únicamente unos cuantos días a la semana porque su empresa está en paro técnico, entonces reciben 350 pesos de salario a la semana. ¿Quién vive con 350 pesos a la semana? Hay seguridad de los jóvenes en sus estudios, que no pueden costearlos, sobre todo ya en el nivel medio superior o en la universidad. Hay inseguridad de otros en poder llegar a la universidad, porque hay unos sedazos, hay unos filtros tremendos y crueles para que los muchachos puedan ingresar a la universidad. De repente es una décima de punto lo que los separa del ingreso a la universidad y lo que va a echar a perder su futuro. Hay inseguridad de todos, pero sobre todo de los jóvenes, de salir a la calle, de salir a convivir en los antros. Mira lo que acaba de suceder el otro día en un conocido restaurante donde fueron asesinadas 3 personas. Hay inseguridad en los agricultores sobre la próxima cosecha, no nada más la cosecha, sino sobre la posibilidad de sembrar. Si no llueve estos días, si no llueve, van a tener que esperarse hasta el mes de junio a sembrar frijol, si llueve, y si no, pues no va a haber cosecha este año, no hay ni siquiera semilla para sembrar en la sierra. Hay inseguridad en la propia familia. Hay inseguridad en la propia familia porque la violencia doméstica está muy generalizada. De todo esto nos habla la gente, inseguridad en las viviendas. Mucha gente, miles de personas han perdido sus viviendas, y nos lo mostraban en Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez, por ejemplo, han perdido sus viviendas porque perdieron su trabajo, entonces ya no pueden dar el abono Infonavit. Y tenemos el peor de los mundos, la gente se queda sin vivienda porque se quedó sin trabajo y esas viviendas son vandalizadas, entonces no les sirven ni al Infonavit, ni a la empresa constructora, ni a las familias, no les sirven absolutamente a nadie. Este panorama, estas demandas de la gente es lo que hemos visto y nos piden honestidad, nos piden claridad en las cosas y nos piden que realmente estemos junto a ellos y a ellas, que hagamos una política diferente. Muchas gracias, Víctor Quintana. Bueno, con esto vamos a ir a una pausa, maestra Susana Muriel, Víctor Quintana. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a entrar ya en la parte específica del tema de seguridad pública, si ustedes me lo permiten. Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en este primer diálogo con los candidatos a senadores. Quiero hacer énfasis en que también invitamos a los representantes o candidatos del Partido de Acción Nacional, al licenciado Javier Corral, y al candidato a senador por el Partido Revolucionario Institucional, a Patricio Martínez. En este primer diálogo no pudieron estar, seguramente lo harán en otro de los programas, pero este es un foro abierto, a esta expresión, un ejercicio democrático que organiza Canal 28, en el cual le agradecemos a la maestra Susana Muriel del Partido Nueva Alianza y a Víctor Quintana del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Progresista y Partido del Trabajo, que hayan aceptado estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y le agradezco mucho que siga con nosotros aquí en este primer diálogo con los candidatos a senadores de la República. Está con nosotros la maestra Susana Muriel del Partido Nueva Alianza, Víctor Quintana Silveira, el doctor Víctor Quintana Silveira del PRD, del Movimiento Ciudadano, y el PT, Partido del Trabajo. Bueno, vamos a entrar a la segunda fase de este diálogo en el tema de seguridad pública. En la parte específica, preguntarle a la maestra Susana Muriel, candidato del Partido Nueva Alianza, ¿cuál es la evaluación del problema de seguridad pública que hasta este momento ha hecho el panel en su representación, profesora? Sí, bueno, hace rato yo me refería en una de mis participaciones, aunque es un poco conocido, creo que lo primero que tenemos que tener antes de la propuesta es un diagnóstico claro
de cómo surge el problema de la seguridad, porque hoy no se da la seguridad y por qué entonces hablamos de inseguridad, ¿no? La seguridad pública empezó a tener problemas para llamarse de esta manera cuando en México, desde hace un buen tiempo, porque no hablaría yo que hace de 4 años, de hace 6, desde los 70s que hubo grandes cambios en México, sobre todo en el modelo familiar, el modelo nuclear al que todos estábamos acostumbrados, donde la mamá, el papá y los hijos, y se diversificaba la actividad, la madre se quedaba mucho en el hogar y el padre participaba como proveedor. A partir de que empieza un nuevo modelo económico, el Estado mexicano no preparó políticas públicas para ir dando este acompañamiento a la familia mexicana. Y entonces uno de los orígenes de la inseguridad se da cuando empieza la desintegración de los hogares, se empieza a generar el problema de la falta de atención directa a los hijos y no nos ocupamos de esa primera situación. Y luego no quiere decir que los hogares desintegrados tengan que ser necesariamente con problemas de violencia, pero sí es una de las causales, y la pobreza es otro también de los causales del problema de la seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros proponiendo? Estamos proponiendo, después hablaría de lo que se refiere al sistema penitenciario o a las policías o eso. Yo quiero referirme primero al México que casi todos los vivimos, a Chihuahua cercano. O sea, necesitamos políticas públicas para la familia. Cuando estuve de diputada en la 62ª legislatura, yo le pedía a la COESPO, la Comisión Estatal de Población, que nos diera el diagnóstico real que tienen las familias en Chihuahua. Dicen que somos el primer lugar en divorcios, eso sí está documentado en el registro civil, pero ¿cuántos hogares son dirigidos hoy por mujeres? Se habla en algunas encuestas que el 70%, sobre todo en Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué se está haciendo para brindarles a estas mujeres tranquilidad? Porque seguridad y tranquilidad es algo como que va muy, muy ligado, para que puedan y podamos acudir a nuestro trabajo día a día. Pues nada, no hemos hecho políticas públicas para atender a hogares monoparentales, ya sea dirigidos por hombres o por mujeres. No estamos atendiendo a los niños en algo que es bien importante. Los valores se construyen, no es algo que tengamos inherente los seres humanos, no nacemos con eso en el ADN, y entonces no estamos trabajando para esta situación de la construcción de valores. Y por otro lado, seguimos trabajando con más de lo mismo. El Sistema Integral de la Familia, que es un programa importante a nivel nacional y que lo traducimos aquí en Chihuahua o en los municipios con el DIF, con todo el respeto que merecen quienes están realizando este trabajo de manera honoraria, creo que el problema no se resuelve haciendo las posadas en diciembre o entregando cobijas o entregando despensas. Hoy requerimos acompañar a las familias para tenerlo primero, seguro la familia, los lazos familiares, el desarrollo afectivo, políticas que vayan dirigidas a desarrollar esa parte afectiva, porque pareciera ser que ahora decir la parte humana cobró una diferente relevancia. Antes todos éramos humanos, no sé en qué momento dejamos de serlo, y ahora se hace énfasis en que tenemos que tener un desarrollo humano afectivo. Y hay un programa que tiene el gobierno federal que se llama el programa Oportunidades. Las familias pobres de este país, y aquí en Chihuahua sabía yo que Oportunidades iba a 60,000 familias, y es dirigido a madres que ellas son quienes son cabeza de familia y empiezan a desarrollar alguna actividad con sus hijos, pero les dan pláticas de nutrición. El ácido fólico, las lentejas, el hierro, les dan un dinero. Si es un sector ya cautivo
y que sabemos que ellas están batallando mucho para desarrollar una dinámica familiar diferente, ¿por qué no aprovechamos el programa de oportunidades para poderles brindar a ellas herramientas que les permitan guiar a sus hijos? Me voy a oír muy maestra, por el camino correcto. O sea, es que hay que tratar de ver por estos niños, por estas niñas, por estos jóvenes, porque ya los de 50, los de mi edad ya se fueron, y a eso ya no hay manera de rescatarlos, pero sí debemos de trabajar en ese sentido, y el Senado y el Congreso de la Unión deberá tener políticas públicas para atención de la familia como primer tema de la seguridad familiar, y luego ya hablaríamos de la seguridad, bueno, no social, porque eso se refiere mucho a toda esta parte que creemos que tiene que ver con las pensiones, pero la seguridad de todos y todas las mexicanas. Esa sería mi primera participación en cuanto a cómo lograr la seguridad y la tranquilidad de las familias. Gracias, maestra. Doctor Víctor Quintana, ¿cuál es la evaluación del programa de seguridad pública? Bueno, creo que Chihuahua, más que cualquier otro estado de la República, está viviendo una crisis de seguridad o de inseguridad en todos los aspectos y de violencia. Yo lo viví y lo he vivido directamente. Como diputado, como activista de los derechos humanos, estuve acompañando, por ejemplo, a la comunidad de Levarón cuando secuestraron a uno de sus miembros y luego asesinaron a dos. Estuve acompañando a varias personas con hijos desaparecidos, a familias que, por ejemplo, en Ciudad Anáhuac, en el mes de junio pasado, hubo la desaparición forzosa de los 8 varones adultos de la familia mientras celebraban el Día del Padre. He estado acompañando a algunas de las familias de Villas de Salvarcar y he estado acompañando también a organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ante casos de feminicidio y de muchachas desaparecidas. Entonces yo conozco, te puedo decir, la inseguridad de manera directa con las víctimas, porque me han dado el privilegio de compartir su dolor y de luchar junto a ellas. También lo conozco porque hemos estado analizando, junto con otros compañeros académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cuáles son las causas de la inseguridad en Chihuahua. Y estoy de acuerdo con la maestra. Por un lado, tenemos un modelo económico que ha hecho que la gente disponga cada vez de menos tiempo, los padres de familia, para lo que le llaman la economía del cuidado. Los valores se maman en la familia, se transmiten en la familia, pero ¿cómo va a poder transmitir los valores una familia cuando tienen que usar tiempos de traslado de 1 hasta 2 horas de su casa a la maquiladora? Cuando viven en una casa que es una cajita de zapatos, donde el roce continuo va generando irritación y violencia, ¿cómo van a poder transmitir valores cuando llegan exhaustos a la casa? ¿Cómo van a poder transmitir valores los padres de familia cuando están agobiados por la crisis económica? Entonces, el modelo económico que nada más se fijó en darle oportunidad a algunos empresarios para que invirtieran, pero sin poner obligaciones, por ejemplo, de mínimos salariales, sin poner obligaciones de establecimiento de guarderías, y el descuido del Estado a nivel federal y el Estado a nivel local. Por ejemplo, en Juárez, en muchos años no se construyó ninguna preparatoria. Es hasta cuando se da la matanza de Villas de Salvarcar que empiezan a construirse preparatorias en Ciudad Juárez. Aquí, en el estado de Chihuahua, en 2004, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, nos coloca en penúltimo lugar nacional en cuanto a atención a los muchachos entre 12 y 18 años. Somos el estado donde más jóvenes mueren por causa de asesinato. Somos el estado campeón de jóvenes que se han excluido de la escuela, de la educación y del trabajo. Con tanta exclusión, viene enseguida una decisión mal tomada de combatir a la delincuencia de la peor forma,
y se decide por parte del gobierno federal, con el acuerdo gobierno del estado, mandar 5,000 soldados de repente al estado, cuando no había una labor de inteligencia suficiente. ¿Y qué hizo? Que los criminales que estaban dispersos o a lo mejor reunidos en una serie de bandas, se junten para combatir al ejército. Y de repente 5,000 soldados tienen enfrente 7,000 delincuentes organizados para combatirlos. Entonces se da la peor crisis de inseguridad que hayamos vivido. 1 de cada 4 muertos de esta guerra contra el crimen mal decretada, sin la insuficiente inteligencia, le ha costado a Chihuahua 16,000 muertos. 1 de cada 4 muertos que hay en el país prácticamente es chihuahuense. Esto es muy doloroso y esto no se ha evaluado suficientemente. Pero además de los muertos, tenemos los feminicidios. Somos el estado que sigue encabezando el número de muchachas desaparecidas o asesinadas, las extorsiones, los robos. O sea, no se ha construido la seguridad en Chihuahua y no se ha revisado el modelo tanto económico que le dio origen a las causas sociales de las violencias, como el modelo de seguridad pública, este modelo de combate al crimen organizado que ha generado más violencia de la que pretendía remediar. Gracias, Víctor Quintana, el doctor Víctor Quintana, candidato del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. Vamos a entrar a la segunda pregunta de este primer diálogo con los candidatos a senadores de la República. Y la segunda pregunta en este ejercicio democrático que organiza el Canal 28, en el cual, insisto, también se les corrió la invitación a los candidatos del Partido de Acción Nacional, Javier Corral Jurado, y al representante o candidato del Partido Revolucionario, Patricio Martínez García, que lamentablemente no pudieron estar en este primer diálogo. Bueno, quisiera formularle, maestra Susana Muriel, candidato del Partido Nueva Alianza, la segunda pregunta: factores que inciden en el crecimiento de la inseguridad. Sí, bueno, hace un momento yo me refería a una circunstancia muy específica, que es el modelo económico y la falta de circunstancias hacia la familia. Pero por otro lado, quisiera poner en la mesa 2 tipos de situaciones. Sí. Hay unas que se menciona que es el crimen organizado, ¿no? Y es quien se dedicó por mucho tiempo a las circunstancias de el manejo de las drogas hacia nuestro país vecino. Y otro, el que tiene que ver con la delincuencia, que se refiere a los robos a casa habitación, e incluso pues llegó a los robos de carros, pero luego parecía como que se traslapó un poco lo que hacía el crimen organizado con lo que hace la delincuencia común, dijéramos de una u otra manera. Entonces, el Estado mexicano, al definir su estrategia, y sobre todo para Chihuahua, creo que aquí tuvo un alto costo y sigue teniendo un alto costo para Chihuahua, porque no pudo diferenciar una situación de la otra. Y ya lo decía compañero candidato a senador, que tuvimos aquí la presencia de los militares, de la gente de los federales, y de manera muy específica en Ciudad Juárez. Entonces, uno como ciudadana de a pie se pregunta, si uno como mujer revisa la despensa y dice, pues hoy no tengo para hacer este tipo de situaciones, y es un mínimo diagnóstico, ¿cómo que antes de sacar el ejército a combatir el crimen organizado, no teníamos un diagnóstico claro de Ciudad Juárez? Ciudad Juárez desde 1930 está documentado que fue utilizado cuando en Estados Unidos se hizo aquella veda para el problema de los alcoholes. Desde entonces se cargaban con burritos la cerveza y se pasaba a Estados Unidos. Entonces, desde hace mucho tiempo que existe ese problema de traslado de droga o de otro tipo de situaciones hacia los Estados Unidos. Entonces, no realizamos a tiempo este tipo de detalles y nos encontramos con que se fueron desbordando las situaciones, y entonces ya hubo daños colaterales a
a víctimas que no tenían nada que ver en este problema, y para una situación del crimen organizado se utilizó una sola estrategia. ¿Nosotros qué proponemos? Proponemos que debemos de tener, en primer lugar, la policía única, y en segundo lugar, que tenga todas las herramientas de inteligencia, porque no puede ser posible que el crimen organizado tenga una serie de elementos y de estrategias que le permitan adelantarse a los operativos que aquí se estaban diseñando. Entonces ya lo manifestó Gabriel Cuadri, Alberto Carrillo lo ha venido manifestando, Susana en algunos de los foros, de esta policía única. O sea, hoy existen 37,000 efectivos para cuidar a todos los ciudadanos en México. Entonces nosotros proponemos que por lo menos nuestra policía única tenga 400,000 efectivos, pero no solo tengamos hombres en la ciudad o mujeres cuidando, sino tengamos los mejores sistemas de inteligencia que tienen otros países, y podamos entonces combatir, por un lado, las circunstancias que se da de el robo a habitación y eso bajo los esquemas que hemos tenido, o el robo a carros, pero el crimen organizado debe pasar por una circunstancia muy especial. Y otro detalle que se debe tener muy en cuenta es nuestra relación bilateral con Estados Unidos. O sea, pareciera ser que nosotros estamos solos contra esta lucha, y que si bien es cierto ellos son los primeros consumidores de droga, en el momento que empezaron a cerrar sus fronteras, en México ya empezamos a tener un problema de drogadicción con nuestros jóvenes, y Estados Unidos pareciera ser que nada más viene, plantea algunas situaciones, viene Hillary Clinton, habla con nuestro presidente de la República, hablan un poco del plan Mérida, pero ahí tenemos incluso ya el operativo ese Rápido y Furioso, que según esto introdujeron armas para ver cómo lo estaban usando los cárteles, y perdieron un formato que se seguía, que pareciera ser que este país, que sigue siendo el primero en el mundo, Estados Unidos, pues no tiene consideración política hacia este país que ha enfrentado, sí, hoy con estas herramientas, un problema muy difícil, pero que su diagnóstico fue equivocado y por lo tanto la estrategia no ha funcionado. Requerimos redimensionar esta situación, y con una policía única, con un mando único, con inteligencia y sobre todo también bien pagada, podremos ir abonando a que este problema se vaya regresando, porque no lo hemos podido resolver en 6 años. O sea, requerimos de una estrategia de corto, mediano y largo plazo del Estado mexicano para resolver esto, que como decía el compañero candidato, más de 16,000 muertos, hogares enlutados, muchos huérfanos, muchas viudas, y Ciudad Juárez y Chihuahua se ha quedado con el problema, y no se ve interés del Estado mexicano de resolverlo más que con el Ejército y la Marina. Bien. Doctor Víctor Quintana, misma pregunta, factores que inciden en el crecimiento de la inseguridad. Ok. Hay factores económicos, hay factores sociales, hay factores culturales, hay factores jurídicos, son muchos factores. El factor económico es un modelo económico que ha generado una enorme desigualdad. La pobreza de por sí no genera delincuencia. Lo que genera delincuencia es esa enorme desigualdad que hay entre ricos y pobres, y somos uno de los 3 países más desiguales de América Latina, junto con Brasil y Guatemala. Esa desigualdad es lo que va generando la violencia, el resentimiento. Y esto no se va a resolver si no cambiamos el modelo económico en la línea que señala Andrés Manuel López Obrador, de un incremento salarial, de bajarle los costos a las familias, de bajar el costo en energéticos de las familias, de hacer más baratos los servicios públicos combatiendo a los monopolios. Esos son los factores económicos. Factores sociales, responsabilidad social de las empresas y del gobierno. Tenemos que poner suficientes escuelas de turno completo. Tenemos que poner
guarderías o centros de desarrollo infantil conjuntamente con las empresas para que los padres y las madres trabajadoras puedan dejar a sus hijos a buen recaudo. Luego se culpabiliza mucho a las madres, es que se van a trabajar y dejan a sus hijos solos. Bueno, con estos salarios, ¿quién puede sostener a una familia en la que solamente trabaja el hombre? Sí, apenas trabajando hombre y mujeres, apenas pueden llenar el primer piso del carrito del supermercado, la parte de más abajo. Apenas con una semana de salarios mínimos se llena el tanque de un carro compacto, pues tienen que trabajar los dos. Entonces hay que suplir por parte del gobierno y por parte de las empresas eso que impide que las familias puedan realizar lo que se llama la economía del cuidado. Cuidar a sus hijos, socializarlos, educarlos, darles cariño, transmitirles valores. Luego está un factor importantísimo que no se dice muchas veces, la impunidad, acabar con la impunidad. El 98.5% de los delitos que se cometen en este país no se castigan. Hubo una vez que alguien dijo, en Chihuahua es fácil matar a una mujer porque no se castiga. Entonces ya fueron matando más y más, hasta que nos convertimos en el farol negro del feminicidio en el país. Como aquí no se castiga a quien matan mujeres, pues tampoco a quien matan jóvenes, y somos el farol negro del juvenicidio a nivel nacional. Y como aquí pocas veces se hace algo a los que extorsionan, pues vamos a seguir extorsionando, y somos de los estados donde hay más extorsiones. No ha habido una estrategia que acabe con la impunidad de los delincuentes y de los funcionarios aliados a los delincuentes. Me dicen, la pena de muerte. Pues sí, la pena de muerte no es disuasora, no disuade a los criminales, porque lo que disuadiría a los criminales sería que aunque fueran menores las penas, hubiera mucho más probabilidades de atraparlos. Y luego están factores de estrategia nacional e internacional. Yo creo que la estrategia del gobierno Calderón y los gobiernos estatales no ha sido la adecuada. Definitivamente, como señala la maestra, no ha habido la suficiente labor de inteligencia por parte del gobierno. Y por el otro lado, nosotros estamos proponiendo, además de una política económica diferente, además de una política social diferente, además de ir avanzando en terminar la impunidad, estamos proponiendo el fortalecimiento de las policías municipales. Juárez y Chihuahua tuvieron una terrible experiencia con la Policía Federal. Resultó que aumentaron las extorsiones y aumentaron los secuestros cuando estuvo la Policía Federal. Entonces, hablamos de fortalecer las policías municipales, haciéndolas de primer nivel, de hombres honestos y mujeres honestas, cercanas a la población, con una unidad de inteligencia y de mando. Por eso Andrés Manuel ha ofrecido que para combatir más eficientemente la inseguridad en Chihuahua, estará cada 15 días en el estado, encabezando a las dependencias federales que se encarguen de la seguridad pública. Y luego estamos proponiendo una relación de mucho más igualdad con los Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que los Estados Unidos son el principal país consumidor de drogas en el mundo. Y los Estados Unidos no tienen los niveles de violencia que tenemos acá, y no es que se los deseemos, pero queremos tener cuando menos los mismos que ellos nosotros. Ellos consumen drogas y allá se lava la mayor parte del dinero producto del crimen organizado. 3.5% del Producto Interno Bruto mundial está en los circuitos del crimen organizado, y quienes piensen que el Chapo Guzmán es la cabeza de todo ello están muy equivocados. Él solo es un empleado de gente muy respetable en los Estados Unidos que está lavando el dinero y que está haciendo negocios con el tráfico de armas al país. Y entonces nosotros pensamos que debe cambiar la relación con Estados Unidos, y un gobierno que se legitime ante la población va a tener más fuerza para negociar ante el gobierno norteamericano. Y la manera de legitimarlo es un gobierno que estamos proponiendo nosotros, honesto, un gobierno austero, que es desde el primer día de subir al poder se rebaje el sueldo a la mitad y quite privilegios como ahora ostentan mucho los servidores, los supuestos servidores públicos. Gracias al doctor Víctor Quintana, candidato del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano.
y Partido del Trabajo. Quiero recordarles que este es el primer programa, este es el primer diálogo con los candidatos al Senado de la República. El próximo miércoles será otro diálogo con un tema diferente, dentro de 15 días será el segundo diálogo con los candidatos al Senado de la República, en el cual, insisto, la invitación está abierta para los candidatos del PRI y del PAN. En esta ocasión no pudieron venir, y en esta ocasión, la candidata del Partido Nueva Alianza y Víctor Quintana Silveira sí están con nosotros y les agradecemos mucho. Vamos a ir a una pausa en este momento, y al regresar vamos a formular la tercera pregunta de este diálogo, la evaluación de las medidas tomadas hasta hoy por los diversos niveles de gobierno. Regresamos. Bueno, estamos de regreso y le quiero agradecer que nos esté siguiendo en esta señal de Canal 28, en este primer diálogo con los candidatos al Senado de la República, la maestra Susana Muriel del Partido Nueva Alianza y el doctor Víctor Quintana Silveira del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. Vamos pues a la tercera pregunta, que es la siguiente, maestra Susana Muriel del Partido Nueva Alianza. ¿Cuál es la evaluación de las medidas tomadas hasta hoy por los diversos niveles de gobierno? Bueno, lo comentaba un poco en el inicio de mi otra participación, pero pues soy maestra y diríamos del 1 al 10 en esta evaluación que ha tomado sobre todo el gobierno estatal y los gobiernos federales, pues salen por abajo del 6, o sea, están reprobados definitivamente, ¿no? Cuando el presidente Calderón decide hacer el combate al crimen organizado, creo que hasta ahí compartimos con él esa premisa. Las estrategias que ha venido siguiendo para combatir esta circunstancia ha sido de mucha exposición a la sociedad y a las instituciones. En primer lugar, las instituciones de impartición de justicia no están preparadas, en 6 años no se prepararon para un fenómeno de este tipo. En primer lugar, empezaron a llegar a las cárceles, sí, porque sí empezaron a detener algunos delincuentes, y ahora resulta que teníamos en un solo lugar, con problemas de hacinamiento y una serie de detalles, lo hemos visto en el Cerezo de Ciudad Juárez, los problemas, los motines, los muertos, porque estos cerezos que son para gente de alto riesgo, pues no tenemos una política bien definida para el sistema penitenciario en México. En segundo lugar, a la gente que luego se atrapó, o sea, no fue posible seguirle la causa porque no fuimos capaces de seguir bien el expediente. Entonces, las instituciones de procuración de justicia hicieron crisis en este fenómeno ante la situación que se vivió. Luego arriesgamos a una de las mejores instituciones, porque eso sí lo comparto totalmente, que tenemos en México, como es el Ejército Mexicano, cuya disciplina y circunstancia estaba probada, pero él está para resolver otros problemas de seguridad nacional, y se utilizó como primera medida. O sea, se supone que en otros países se ha utilizado como última medida cuando ya todo lo demás nos ha fallado. Entonces aquí sacamos, así como los maestros cuando nos piden al mejor alumno o al mejor orador para el concurso, pues fue al primero que inmediatamente gastamos, y en muchas situaciones ellos no están preparados para estas circunstancias, ellos están preparados para actuar,
Por eso hubo muchas quejas ante la Comisión de Derechos Humanos aquí a nivel estatal y a nivel nacional, porque su actuar no fue en el protocolo que se tiene que seguir para detener a X o Y delincuente. Ellos llegaban, abrían casas, detenían y después se seguía el proceso. Entonces, el utilizar a esta institución como primera medida, creo que fue algo que al presidente le ha costado. Todos los días que sale a hacer su discurso, sale a defender su estrategia. Y luego, el hecho de no haber convocado a la sociedad en su conjunto. Todos aquí tenemos responsabilidades, tenemos ideas, no somos una sociedad que no tenga inteligencia y posibilidad de aportar. Si bien es cierto el problema del crimen organizado en algunas áreas, sobre todo en la parte familiar, ha llegado a penetrar porque ninguna madre a veces ha denunciado que su hijo es o consumidor o es vendedor de enervantes. Esto también nos podían haber hecho el llamado a una gran cruzada nacional, a las ONGs, a los maestros, a todos los actores, a los intelectuales, a opinar sobre este problema. Se hacían reuniones de relumbrón allá en el Palacio Nacional, acudieron en ocasiones los gobernadores, otros actores interesados. Incluso yo recuerdo una escena no la escena trágica, pero una escena en Palacio Nacional donde un senador por Chihuahua descalificó al gobernador de Chihuahua y lo mencionó, lo dijo de una manera, si me permite el término, en una descalificación vulgar acerca de la estrategia. Entonces, no se pusieron de acuerdo ni el Estado, el gobierno federal, ni los gobiernos estatales para definir un solo rumbo y poder atacar el problema como un solo gobierno, como el Estado mexicano, porque el gobierno federal decidió él solo definir su estrategia y llamó después a los gobiernos estatales y a la sociedad nos hizo un llamado hasta hace muy poco. Entonces creo que en la evaluación pues no es lamentablemente eficaz, no es eficiente, no ha resultado y se han utilizado estrategias que podíamos haber dejado para el final y primero haber iniciado bajo otro protocolo. Gracias, maestra Susana Muriel, candidato del partido Nueva Alianza. Doctor Víctor Quintana Silveira, la misma pregunta, su evaluación de las medidas tomadas hasta hoy por los diversos niveles de gobierno. Pues vamos a parecer muy repetitivos la maestra y yo porque estamos citándonos continuamente, sí, porque en este aspecto hay muchos acuerdos. Mira, yo creo que las familias chihuahuenses han pagado con una alta cuota de dolor, de desesperación y de terror los errores cometidos por el Estado mexicano en su estrategia de combate al crimen organizado. Lo han pagado con sillas vacías, con la angustia de que la persona querida desapareció y no saben si va a aparecer algún día, de no poder terminar nunca su duelo íntimo. Y creo que la estrategia ha sido inadecuada y trágica en muchos aspectos. En primer lugar, no se hace un diagnóstico adecuado de las causas inmediatas de la situación de violencia que vivimos en Chihuahua. Ya estábamos viviendo una situación de violencia social muy fuerte y no se dieron cuenta. Segundo lugar, se tomaron medidas que pudieran haber resultado efectivas, pero mal tomadas. Por ejemplo, el nuevo sistema de justicia penal está bien, pero no se preparó a quienes van a implementarlo, lo que le llaman el componente estructural de la ley, o sea, el contexto en que se da la preparación de la gente no se puso en marcha. Entonces, ¿qué resulta? Que fue un desbarajuste la implementación del nuevo sistema de justicia penal, resultando en muchos casos en impunidad. Y sobre todo, quienes más perjudicadas con esto han salido son las mujeres. No hay suficiente preparación de todos los actores del sistema de justicia para entender la problemática de las mujeres en Chihuahua y muchas veces, la mayor parte de las veces,
como Marisela, son desdeñadas cuando se presentan al sistema de justicia penal, son discriminadas y son rechazadas. La invasión del ejército y la Policía Federal a Chihuahua fueron también improvisadas, como decía ahorita, y se arriesgó inútilmente al ejército y se cometieron una serie de atropellos a los derechos humanos que quedan impunes en su mayoría. No se ha juzgado a los responsables, por ejemplo, del asesinato de una mujer embarazada en el municipio de Aldama por parte del ejército, de 3 personas que atravesaban, que intentaban, que llegaron a un retén en Casa Colorada del municipio de Cuauhtémoc, la desaparición de los jóvenes, 2 chicas y un muchacho, Alvarado, en Benito Juárez, municipio de Buenaventura, también ha permanecido impune cuando hay detalles que muestran que fue el ejército quien llevó a cabo ese operativo. Entonces, la impunidad por parte de las Fuerzas Armadas y de las policías, no se ha solucionado ese problema. Otra medida, todo el aspecto preventivo se olvidó. Todo lo que es prevención y atención a las adicciones no se toma en cuenta. Si no fuera por grupos de la sociedad civil que a veces lo hacen bien, otras veces no lo hacen nada bien, el atender a las adicciones, el gobierno no está haciendo nada sólido en este aspecto. Un plan Todos Somos Juárez que resulta en Nadie Fuimos Juárez, un plan inefectivo, de relumbrón, como señala la maestra en algunos casos, descoordinado, que no escucha a la población que más sufre, un plan improvisado y que además olvidan que no nada más en Juárez se da la violencia. En Krill no se ha hecho nada, a pesar de que Krill fue el sitio de la primera masacre en agosto de 2008. En Krill no hay ningún programa Todos Somos Krill. Krill está olvidado Nicolás Bravo, está olvidado el Alamillo. Todos esos lugares de las regiones rurales de Chihuahua no ha habido una medida consistente por parte de los diferentes niveles de gobierno. Hay municipios en el estado donde la policía municipal está controlada por los criminales y no se ha hecho nada, y te lo digo porque lo he preguntado, lo hemos investigado. Entonces, creo que es una estrategia improvisada, deshilachada, que no va a los factores sociales, que propicia la impunidad, que no busca el corto y el mediano y mucho menos el largo plazo, y una estrategia que no consulta a la ciudadanía, siendo que ha sido la más afectada. Es muy fácil que yo declare la guerra al crimen organizado cuando, si vengo a Ciudad Juárez, no hay un alma viviente en 1 kilómetro a la redonda porque está el Estado Mayor Presidencial cuidándolo todo. Es muy fácil hacer esto, de declarar la guerra al crimen organizado, cuando llevo un convoy de 6 Suburban blindadas y no se sabe en cuál voy yo. Valentía es declarar la guerra al crimen organizado cuando andas recorriendo las calles sin ninguna protección o en camión urbano, o cuando tus hijos se van al antro en la noche con todo su derecho y te quedas, como dicen las señoras, con el Jesús en la boca porque no sabes si van a regresar. Entonces, esto nos habla de una estrategia que resultó costosísima para la sociedad y que además no ha avanzado significativamente en disminuir la delincuencia. No más un asunto para terminar, que privilegia el combate a los delitos que a Estados Unidos le interesan, el tráfico de drogas, el gran tráfico de drogas, y no le da importancia a los delitos que más afectan a la población: el asalto, el robo, la extorsión, la violación. Gracias al doctor Víctor Quintana Silveira, candidato del PRD, Movimiento Ciudadano y PT. Quiero recordarles que este es el primer diálogo con los candidatos a senadores, con los candidatos al Senado de la República. El segundo diálogo que vamos a tener aquí en Canal 28 será dentro de 15 días, así que están ustedes cordialmente invitados, como también están cordialmente invitados los candidatos del Partido de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a ir a la parte final ya de este primer diálogo con la maestra Susana Muriel y el doctor Víctor Quintana Silveira, y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son sus propuestas de iniciativa de ley o reformas para enfrentar el problema de seguridad pública? Pero esto me lo responden al regresar
de unos breves mensajes en este primer diálogo con los candidatos al Senado de la República, la maestra Susana Muriel y el doctor Víctor Quintana Silveira. Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Canal 28 en este primer diálogo con los candidatos al Senado de la República, la maestra Susana Muriel del Partido Nueva Alianza y el doctor Víctor Quintana Silveira del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. Bueno, vamos a entrar ya en la fase final de este ejercicio democrático organizado por Canal 28 y la pregunta final, maestra Susana Muriel, es la siguiente: sus propuestas de iniciativa de ley o reformas para enfrentar el problema de seguridad pública. Sí, bueno, a riesgo de parecerme a alguien de los que participó ayer domingo y no contestar lo que le preguntan a uno, sino contestar otra cosa, quisiera, si me permitiera, hacerlo en dos situaciones. Adelante, maestra. En primer lugar, consideramos en Nueva Alianza, Cuadri, Alberto y Susana, que el problema de la seguridad no se resuelve solo con policías y mejor ejército o inteligencia. Creo que una circunstancia a la que le debe apostar México sin lugar a dudas, y es donde creo que no vamos a batallar con ninguno de los partidos, es apostarle a la educación de los niños y las niñas, de los mexicanos, porque hoy la educación es para toda la vida. En México no se destina un presupuesto suficiente para la educación. Destinamos el 4.8% y a pesar de las recomendaciones que da la UNESCO, que debe ser el 8%, está legislado en la materia. Yo no tendría que ir a legislar. El artículo 25 de la Ley General de Educación establece que deberá ser el 8%. ¿Y por qué me refiero a esto? Es que creo que consideramos que la educación es quien va a resolver mucho de estas situaciones de faltas de oportunidades, de falta de formación e información de niños y jóvenes y de adultos para no tener estos problemas que hoy tiene México, y sería como una primera solución a un gran problema que está y que nos está avasallando. México invierte por alumno alrededor de $2,000 anuales, siendo que la mayoría de los países invierte entre 8,000 y los países avanzados como Finlandia, Estados Unidos, Francia, $19,000. Entonces, con estos $2,000 hablar de una educación de calidad es muy difícil y no se han hecho lo que se requiere hacer. Yo sé que va a haber un tema en el que podamos explayarnos en ese sentido, pero sí quiero dejar claro que como Partido Nueva Alianza para nosotros es prioritario educar para ir resolviendo todos los problemas a los que nos enfrentamos. En cuanto a las circunstancias de seguridad pública, ayer lo dijo Gabriel Cuadri, el sistema penitenciario en México está siendo ya un caos. Existen 488 penitenciarías y más de 1 millón de reos. Entonces hay delitos del fuero común o sobre todo reos de no alta peligrosidad. Entonces nosotros le apostamos a la privatización de algunas penitenciarías, pensando en el modelo que tiene Estados Unidos, donde a través de esto ha logrado resolver algunas situaciones, sobre todo de reinserción social, porque hoy el sistema penitenciario en México hace que los reos vayan a escuelas del delito. Aquel que no tenía una gran habilidad para delinquir, en Los Cerezos lo está adquiriendo, incluso tiene una escuela de mayor desarrollo, incluso por presiones se ve obligado a participar en otro tipo de delitos. Entonces, privatizar lo que tuviera que ver con penitenciarías de bajo riesgo y poderles ofrecer trabajo y que estos reos puedan el día de mañana regresar a la sociedad, mantener a su familia.
En segundo lugar, dotar de esta policía única, porque tenemos que reformar algunos artículos de nuestra ley, de autonomía, de sistemas de inteligencia y de un presupuesto creciente, porque puede haber buenas voluntades y el dinero viene a resolver mucho de los detalles que se tienen en ese sentido. Y por otro lado, pues ahorita no podemos lamentablemente ni retirar al ejército ni a la marina de este combate a la delincuencia, porque si lo haríamos estaríamos corriendo ya más riesgos a pesar de ser una estrategia fallida. Entonces eso sería lo que nosotros estaríamos proponiendo en lo que se refiere a la seguridad pública. Y una de las cosas que no debemos abandonar, que son las tareas del Senado, son estos tratados de carácter internacional y de carácter binacional, como es el Plan Mérida, donde la posición de México no ha sido contundente. Para nosotros ha sido muy difícil, creo, como mexicanos, como mexicanas, sobre todo en Ciudad Juárez y en las fronteras, aceptar cómo se dio aquella diferenciación entre México y Estados Unidos. Uno pudiera pensar que la frontera, cómo se estableció, aquella que vino del norte, no se inició poniendo inmediatamente las garitas, ni los puentes, ni estableciendo muros. ¿Cómo lo hicieron? Trajeron al Ministerio de Salud y a cada mexicano que quería pasar a Estados Unidos, a cada mexicana la hacían desnudarse, someterse a un baño y a ese líquido que va contra los piojos. Estados Unidos nos hizo sentir en mucho tiempo que valíamos menos y creo que eso debemos de recuperar en el Senado, la dignidad de representación de los mexicanos y las mexicanas, porque nosotros valemos igual que el pueblo norteamericano y si bien es cierto nuestra condición no ha sido bien aprovechada por los estados, nuestros recursos naturales y demás, como personas somos tan dignas como un norteamericano y nos merecemos condiciones de seguridad que les ayuden a ellos a seguir siendo el país que son, pero nosotros con mucha dignidad en el Senado debemos revisar estos tratados binacionales que vengan a ayudar a la seguridad de México y no nos vean como un país de segunda o como en un tiempo nos vieron como aquella gente que no era limpia, no era honesta y que hasta piojos traía en la cabeza. Hay que decirle a Estados Unidos con mucha seguridad quiénes somos los mexicanos y las mexicanas. Doctor Víctor Quintana, la misma pregunta. Adelante. Yo creo que construir la seguridad de las y los mexicanos, de las familias mexicanas, es hacerlos libres de las necesidades y libres del miedo. Así entiende las Naciones Unidas la seguridad de las personas, la seguridad humana. Y es lo que nos interesa. Primero la seguridad de las personas y de las familias y después la seguridad de las instituciones, que deben estar seguras, pero primero las personas y las familias. Para esto tenemos que presentar una serie de leyes y de políticas que realmente, en primer lugar, hagan que las personas y las familias estén seguras en su ingreso. Debemos convertir en ley las políticas de apoyo a los adultos mayores con su mensualidad, de apoyo a las madres solteras, de apoyo a las personas con capacidades diferentes, de apoyo a los jóvenes, como es en el Distrito Federal ahora, todos los jóvenes de prepa tienen una beca. Entonces, esto debe convertirse en ley para dar una seguridad mínima de las necesidades a la población. Y con una política económica diferente, como ya lo decía, que apoyemos las leyes antimonopolios y apoyemos las bajas en las tarifas de los energéticos. Esto como políticas generales del proyecto donde yo formo parte. El Senado en sí mismo, el Senado, ¿qué es lo que tiene que hacer para hablar de cuestiones de leyes? Hay demasiadas leyes en este país. No tenemos que contribuir a la inflación o a la explosión de leyes. Tenemos que ayudar a que se cumplan las leyes. El año pasado se hizo una reforma muy trascendente a la Constitución en materia de derechos humanos. Ahora se habla de que el Estado garantizará los derechos humanos de los gobernados, ¿sí?, como se establece en los tratados internacionales y en la misma Constitución. Bueno, eso es muy fuerte,
Tenemos que vigilar como senadores que eso se cumpla. México ha suscrito tratados tan importantes como el de Belém do Pará para erradicar, prevenir la violencia contra las mujeres, y no se aplica en este país a pesar de que lo firmamos y ya está al nivel de la Constitución ese tratado. Entonces tenemos los senadores, como Patricia Borunda, como un servidor, tenemos que vigilar que eso se lleve a cabo, que eso se vigile, así como las observaciones que han hecho los organismos de las Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos. Hoy por la tarde se va a presentar el informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas e involuntarias en México, hoy por la tarde. Ahí estaremos, y estaremos también vigilando que a las familias que son víctimas de las desapariciones forzadas se les dé atención y se cumplan las observaciones de las Naciones Unidas. Estamos muy de acuerdo nosotros también en el asunto de la educación. Creemos que la educación abierta a todo mundo, ¿sí?, con más inversión, es una de las formas de combatir definitivamente la inseguridad. Pero nosotros respetamos a los maestros, yo respeto mucho a la maestra Susi, pero creo que mientras continúe ese liderazgo al alto nivel, al más alto nivel, en el Sindicato de Trabajadores de la educación en México va a tener una gran traba para seguir adelante. Nosotros también estamos pensando que son necesarias algunas reformas legales más. Por ejemplo, es necesario darle autonomía al Ministerio Público, a las defensorías públicas y a los organismos periciales, que no dependan del Ejecutivo, que sean organismos autónomos para que puedan operar con mucha más facilidad y que se les den recursos suficientes. Hubo un momento en que en Juárez no había suficientes ministerios públicos, entonces es necesaria una ley que vaya hacia allá. Es necesaria una ley de protección a la infancia que no sea meramente asistencial, sino que ayude realmente al desarrollo de los niños. Es necesario que finalmente tengamos una postura mucho más, yo diría, asertiva ante los Estados Unidos en temas como lavado de dinero y como tráfico de armas, porque el lavado de dinero ha sido de las asignaturas que se quedaron en el tintero de este sexenio. Pero definitivamente la seguridad de las familias en México depende en gran parte de un modelo económico y social que se preocupe de las familias. Y depende de una nueva mística que se establezca en este país, de un nuevo espíritu público. Y ese espíritu público se va a lograr con un gobierno austero, con un gobierno cercano a la gente, con un gobierno que quite todos los privilegios a la clase política. Y por ahí vamos. Muchas gracias, doctor Víctor Quintana Silveira. Y bueno, de esta manera hemos concluido el primer diálogo con los aspirantes al Senado de la República. Maestra Susana Muriel, candidato del partido Nueva Alianza, del PANAL, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, y si me permite decirle a los ciudadanos que nos escuchan que este 1 de julio vayan a votar por la circunstancia que ellos consideren, por la propuesta, que revisen y que sea la mejor. Vamos por el voto libre. Muchas gracias, maestra Susana Muriel. Doctor Víctor Quintana Silveira, candidato del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo, Susi, gracias por estar aquí compartiendo, a los que nos acompañan en las fórmulas, Pati Borunda, Alberto Carrillo, a todo el Canal 28, al teleauditorio que nos escucha. Muchas gracias, y yo les quiero decir, esta es nuestra propuesta, ojalá apoyen a los candidatos y a las candidatas del movimiento progresista, y si no, vayan a votar, por favor. El no votar es la peor manera de participar y contribuir a que las cosas no se queden como estén, sino que empeoren. Muchas gracias. Y gracias a usted que nos vio aquí en Canal 28 en este primer diálogo con los aspirantes al Senado de la República. Gracias al licenciado Sergio Valles, que hace posible este primer programa. Nos vemos en el segundo, que será dentro de 15 días. Muchas gracias, hasta pronto.